Buenos días. Uno de los signos de estos tiempos de gran parte del siglo pasado y de este siglo es el profundo cambio que se produjo en todas las sociedades, en la sociedad nacional de cada país y mundial, que modificaron la moral, la cultura, inclusive la vida religiosa de todos los pueblos. Cambios en la manera de entender en la familia, que jamás se había hablado en la historia de que un hombre y un hombre puedan estar casados, o una mujer y una mujer, o que pueda haber una unión civil entre dos hombres homosexuales, o aunque no sean homosexuales, y mujeres de la misma manera. Nunca hubo nunca tanta guerra contra la vida en el seno materno. Una verdadera guerra se produjo. Guerra contra la natalidad. Un cambio radical hubo en la manera de enseñar a los niños en las escuelas. Siempre se les enseñaba bien en las escuelas públicas, religiosas, inclusive laicas, no religiosas, privadas. Claro, se les enseñaba de una manera normal, digamos. Pero ahora se cambió la enseñanza. El chico se lo prepara para equivocarse desde el punto de vista moral y religioso. Y muchas veces en las mismas escuelas religiosas. ¿Qué quiere decir que se les enseña en las escuelas religiosas? No muy bien, quizás. Que al no enseñársele al niño los valores religiosos tradicionales, que desde hace siglos se les enseña a los niños en el catecismo, ¿no? Se les enseñaba y se enseña en algún lugar todavía, esos valores primordiales, religiosos y morales, a los chicos ya no solamente no se los enseña, sino que a veces se tolera. No es que la religión enseña mal en las escuelas católicas, sino que al no enseñarles a los chicos con toda, digamos, veracidad, con toda genuinidad, podemos decir, de manera bien genuina, bien auténtica, ¿no? Bien veraz los preceptos evangélicos. Entonces el chico se equivoca, se va a equivocar. Y va a pensar inclusive que la religión no se opone
a varios pensamientos equivocados que le instilan en el mundo, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no es cierto? En la vida diaria, ¿no? El chico no vive en una sociedad cristianizada, más bien está descristianizada la sociedad. Cuando yo era niño la sociedad estaba cristianizada, ¿entiendes? No muy bien quizás, pero había algún tipo de cristianización por el cual el chico conocía los valores morales principales, los conocía, ¿sí? Se los enseñaba en el catecismo y el chico los aprendía de memoria y los conservaba en su corazón. Hoy en día parece que no. Entonces, estos signos de los tiempos, que tienen que ver con la ideología de género, con el feminismo, con la educación sexual equivocada, con la anticoncepción, con el antinatalismo, inclusive con aberraciones grandísimas que no son las principales, pero son una de las tantas grandes que hay en el mundo hoy en día, que es el tema de la autopercepción. Un niño le hacen creer que tiene que autopercibirse de otro sexo que no es el que tiene y entonces lo someten a operaciones, a hormonizaciones, que son horrendas. ¿Entendés? Hemos cambiado la cultura y hemos cambiado nuestra idiosincrasia mundial. Entonces, hay tanto error en el mundo que si un católico mismo quiere mencionar esos errores, posiblemente lo tachen de homófobo, ¿cómo era? De homófobo o de antiderechos, ¿sí? O de exageradamente tradicionalista, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir en esta charla de hoy, si Dios quiere? Que los mismos católicos somos los principales formadores en materia de cultura, de buenas costumbres, de moral. Tenemos que ser los principales educadores del mundo. Aun cuando, bueno, por supuesto estamos todos sometidos a las debilidades y pecados de la condición humana, ¿no es cierto? Pero tenemos que estar en una especie de dinámica de constante conversión, constante arrepentimiento, de hacer un poquito de penitencia, un poquito de sacrificio, de vivir una vida ascética, sin exagerar, ¿no es cierto? Sin que tengamos que hacer exageraciones que no son tan convenientes, ¿no? Por momentos. Así que, ya te digo, también otro aspecto que sucede, que se puede notar en este mundo moderno, es el hecho de que la confusión de los roles entre los sexos. Es decir, a la mujer se la ha querido empoderar, se la sigue queriendo empoderar de muchas maneras. Como si, por ejemplo, a la mujer sacarla del hogar para que no tenga, no viva con su marido y que tenga hijos, que tenga muchos hijos, que está muy bien. No, tiene que trabajar, tiene que salir a trabajar, tiene que realizarse en la vida, si puede tener un curso universitario, un diploma, pero muy bien. O sea, todo igual que el varón, ¿sí? Exactamente igual. Y eso trae muchos problemas. Y entonces, y por otra parte, los niños y los jovencitos, al no tener una buena educación, bueno, pueden volverse viciosos, ¿no es cierto? Indolentes. No muy dedicados al trabajo, al estudio, ¿sí? Y a la vida de piedad religiosa.
Los jóvenes hoy en día están siendo menos religiosos que nunca. Es decir, no creo que haya un lugar, un momento en la historia, ¿no? Los hubo, sí, los hubo. Hubo muchos periodos de tiempo en el que los jóvenes estaban faltos de formación religiosa, ni siquiera de educación mínima cultural, ¿no es cierto? De la educación escolar básica. Pero a pesar de que los chicos y los jovencitos hasta hace poco más de un siglo, muchos no sabían leer ni escribir, pero sabían rezar, no sabían los conocimientos básicos de lectura, escritura, ¿sí? Cultura básica, pero rezaban los chicos. En las familias había, en varias familias, había oración verdadera, había piedad verdadera, ¿sí? Conocían los mandamientos. Y era una forma, y la sociedad tenía una forma más cristiana que ahora, totalmente, ¿entiendes? Y entonces, si están sucediendo las cosas que suceden, ¿no es cierto?, con respecto a la educación, a la falta de predicación, a la falta de enseñanza, ¿no?, de los líderes religiosos, me parece que está faltando. Yo quisiera sugerir modestamente algunas actitudes que podemos tener para cambiar esta situación, ¿no? Sabiendo que a mí me resulta también difícil todo en la vida, ¿no es cierto? Digamos, la formación, pienso que tiene que ser constante, la vida de oración, la vida de un ciudadano normal, no sé si normal o decir común, porque todos son normales y cada ser humano es especial, ¿no es cierto?, en el mundo. Pero me refiero a que la vocación de cada hombre y de cada mujer es, primero que todo, la religiosidad. El amor a Dios y al prójimo es lo primero que tiene que aprender un niño desde la más tierna edad. Y te hice esta pequeña introducción porque tenemos hechos puntuales en el mundo de los cuales los católicos, especialmente los líderes más importantes, ¿no?, deberíamos ocuparnos todos, los que de alguna manera queremos difundir el catolicismo y las normas y la vida evangélica en el mundo, tendríamos que hacer una especie de examen de conciencia de la manera como estuvimos presentándole al mundo los católicos como cuerpo místico de nuestra iglesia, que es un cuerpo místico formado por todos los bautizados, cómo estamos presentando la religión al mundo. De tal manera que no cometamos errores cuando criticamos, por ejemplo, a los países porque toman algunas medidas económicas o de inmigración o de cualquier tipo, y entonces los criticamos los católicos, pero no nos damos cuenta de que nosotros mismos, como iglesia, como religión, tenemos que modificar muchas cosas internamente para que todos los países funcionen mejor. Los países van a funcionar mejor en todos los órdenes cuando nosotros los católicos pongamos orden en nuestra iglesia católica. Y tratemos de no equivocarnos al
digamos, a enseñar la doctrina católica, especialmente en una época como esta en que hay mucha confusión, a veces promovida por los mismos líderes religiosos, de los cuales muchos son piadosos de verdad y hay santos entre los líderes. Hoy quería comentarte específicamente como parte, ¿no?, de esta charla, no como tema principal. La charla que dio Javier Milei, el presidente de Argentina, en Davos, ¿sí?, que levantó mucha polvareda porque después lo criticaron mucho de los partidos políticos y muchos sectores, LGBT, etc. Y con respecto a Javier Milei, a mí me pareció desde el principio que el señor fue elegido presidente, que ya mostraba una señal el presidente Milei de los primeros días de gobierno, como ya lo podíamos presentir de antes de que sea elegido, ¿no? Yo presentía que no iba a poder, digamos, mejorar la economía o gobernar el país con la sensatez que hace falta, ¿no?, en general para todas las áreas de las cuales se ocupa un gobierno. No obstante, había algo que yo siempre reconocía al presidente, Javier Milei, no tanto porque sea católico, porque no se mostraba bien católico, ni siquiera ahora parece que quiere ser católico, sino que quiere ser judío. Siempre reconocí que él con valentía, por lo menos decía en televisión, en los programas en internet, allí donde tenía la posibilidad, hablaba en contra del aborto, hablaba a favor de la vida. Por supuesto que a mí no logró convencerme esa prédica y por eso no lo voté. No es que no me convenció y me pareció muy bien y lo dije más de una vez. El tema es que había una contradicción, hay una contradicción profundísima en el presidente Milei. Por el hecho de que, si bien tiene ideas buenas y las aplicó algunas y por eso lo felicito, ¿viste? Y muy bien. Como por ejemplo el hecho de cerrar el Ministerio de la Mujer, creo que lo cerraron. Y no es porque estoy en contra de la mujer, ¿no es cierto?, de ninguna manera, sino porque se desvirtúa muchas veces ese interés por los derechos de la mujer. Entonces se defienden derechos que son aberraciones morales, ¿no es cierto?, muchas veces, y que son perjudiciales para la misma mujer. Entonces acá, en general, lo que hizo en esta conferencia que dio en Davos el presidente Milei, bueno, fue hablar no sé, creo que habló un 80% por lo menos del tema del wokismo, ¿no? Que yo no quisiera tanto llamarlo, agrupar todas estas ideas que habló en el wokismo, porque el wokismo puede confundir más todavía, que ya lo que vienen confundiendo ya con el tema del feminismo, ideología de género y demás. Porque el wokismo es las ideas morales equivocadas de los grupos LGBT, de los que están a favor en contra de la vida, de los que
quieren una educación sexual que es lo peor que se le puede enseñar a un niño. O sea, yo prefiero referirme más a esos hechos puntuales y no tanto al wokismo, porque el wokismo quiere asociar todas esas malas ideas con el progresismo, que sería la izquierda radical en cierta manera, ¿no? Y no hay por qué asociarlos con el progresismo, porque dentro de la derecha, la centro derecha, ¿no? Y la extrema derecha, en todas las derechas, hoy en día existe el error, de la misma manera casi que del lado de la izquierda. ¿Comprendes? Por lo tanto, no, el wokismo aumenta la confusión, quizás, hablar de wokismo. Hablemos de cada uno de los temas esos, ¿sí? Y cuando Javier Milei hablaba precisamente de cada uno de esos temas, bueno, no se equivocaba. No sé por qué tanto barullo, porque los católicos también tenemos el inconveniente de que no estamos hablando. Si los católicos nos quedamos callados, nos quedamos sin iglesia católica directamente. Si la iglesia católica va a permanecer es porque va a haber gente que va a hablar, ¿viste? Y si ahora no habla nadie o habla poca gente, bueno, llegará un momento en que van a hablar, vamos a hablar más de estos temas los católicos. Y la iglesia católica va a seguir hasta el fin del mundo, como está, como lo ha revelado nuestro Señor Jesucristo en la Santísima Trinidad. Y en Davos se predican muchas de esas, digamos, extravagancias morales, ¿viste? Davos tiene mala fama y tiene razón cuando dice por aquí, tendrá que hacerse responsable Davos de los errores del pasado y hacer un mea culpa. Bueno, pero claro, tendría que saber que todos tenemos que hacer un mea culpa. De alguna manera, dentro de la Iglesia Católica también tenemos que saber que tenemos que corregir muchas costumbres que tenemos. Muchas, sí, pueden ser muchas, pero principalmente algunas que son fundamentales, ¿no? Para que la Iglesia Católica se manifieste al mundo con verdadero esplendor, ¿sí? Como debe ser, me parece. Javier dice, el guión de los últimos 40 años se ha agotado. Salgamos de este guión, seamos audaces, animémonos a pensar, dice. Y a escribir versos propios. Bueno, se puso un poco poético, ¿no? Habrá querido decir que, bueno, que hagamos una interpretación correcta de los asuntos de este mundo, ¿sí? De la situación moral y cultural de la tierra, de cada país. Y bueno, yo como católico pienso que tenemos que tratar de ser más católicos en la manera de pensar, ¿no es cierto? Empezando por allí, en la manera de creer. Dice que en su discurso dijo que han sometido a la mayoría en muchos países a ser esclavos de una minoría equivocada que quieren imponer sus autopercepciones. Dominan las cátedras del mundo, lesionando aún más el tejido social. Entonces, al que no cree en los movimientos LGBT, en la ideología LGBT y demás, ¿no? de todas las ideas equivocadas que pululan en el mundo, se lo llama homofóbico, transfóbico. Y dice, no hay que hacerse el inocente, dice, los organismos multilaterales de crédito también fueron un brazo extorsivo, ¿sí? Y muchos estados nacionales, inclusive la Unión Europea como continente, ¿no? Han sido y son un brazo armado. La distribución arbitraria de la riqueza a punta de pistola. Ahora cambio el tema, ¿ves? Acá es donde él comete errores.
Porque ahora pasa a decir algo que es totalmente equivocado, en lo cual Javier Milei se equivoca muchísimo. Cuando critica de una manera abusiva, como decir, la justicia social, ¿no? O sea, que haya un orden social en el cual no haya injusticias sociales, ¿sí? Habla de una reducción drástica del Estado, ¿ves? Es ahí donde se equivoca Milei. Y parece que Javier Milei entonces asocia las ideas, como te digo, de feminismo, ideología de género, ¿no? Derechos reproductivos, todo eso, lo asocia con la izquierda fundamentalmente. Y es ahí donde también comete un gran error. Porque esto en países como Italia, España, Alemania, Francia, digamos, Estados Unidos, también dentro de las derechas hay mucho error, ¿entendés? Mucho error. Y ellos contribuyeron, las derechas, a que salgan todas estas leyes que tenemos ahora, matrimonio legal, entre dos personas del mismo sexo, unión civil entre dos personas del mismo sexo, la educación sexual para corromper, la difusión de los anticonceptivos, que inclusive los regalan. Un gobernador de Argentina, apenas asumió el gobierno, hace poquitos años, una de las primeras cosas que hizo fue comprar 70.000 pastillas de misoprostol, que son dañinas para la mujer. Anticonceptivos muy dañinos. Más dañinos que las pastillas, tengo entendido. Y las pastillas anticonceptivas que se toman todos los días son muy dañinas para las mujeres, pero producen una multiplicidad de problemas de salud. Entonces, lo que a mí me gustaría aclarar es que Javier Milei no se equivoca cuando habla de toda esta serie de costumbres no morales, que se han establecido en el mundo. Entonces las tenés en la escuela primaria, secundaria, universitaria, los tenés en los organismos del Estado, los mismos estados la predican, la enseñan. Y cuando entonces nos quejamos de la escuela pública, a veces nos quejamos, ¿no?, de que enseñan mal a los chicos, que no tiene que los puede pervertir a los niños con las leyes que sacan, ¿no?, que promulgaron, que desvirtúan la moral social. Entonces es como que pareciera y pretendemos entonces que la Iglesia Católica subsidiada es muy buena porque es un reaseguro de que los chicos se van a educar muy bien. Y no, lamentablemente no es así, ¿entendés? De ninguna manera es así, porque no podemos decir la escuela del Estado es mala, entonces como es mala nos vamos a otra escuela y pagamos con plata del Estado esa escuela, la subvencionamos, como si la escuela pública fuera una entidad todopoderosa contra la cual no puede ningún gobierno, ¿no? Los gobernantes lo que tienen que hacer, me parece a mí, y los ciudadanos, todos tenemos que colaborar para que la escuela pública vuelva a ser la misma escuela que fue hace 40 años, mira, así de sencillo. Y tiene que derogar leyes. La tarea de un gobierno, ya lo dije, ¿no? Y te vuelvo a repetir, para que lo piense por lo menos, que la tarea de los parlamentos en el mundo no es solamente promulgar leyes. Hay una tarea muy importante y quizás más importante por momentos, que consiste en derogar leyes.
Porque hay muchas leyes que fueron promulgadas con un gobierno de izquierda, supongamos. Después vinieron un gobierno de derecha, de todo tipo, y nadie las derogó. Y viceversa también podemos decir, leyes neoliberales, ¿sí? Muy dañinas para la sociedad de cualquier país, y no había tanto interés, inclusive en partidos de centro izquierda y demás, que en derogar esas leyes. Y esas leyes son daños permanentes que tienen las sociedades. Acá Milei decía, ¿no? Habla de la doctrina de la diversidad. Sí, porque la palabra diversidad se refiere a cuestiones no buenas para el país, ¿viste? Nada buenas, muchas veces. Que significan dice, el mérito fue dejado de lado por la doctrina de la diversidad, que significa un retroceso moral. Se inventan cupos para cuanta minoría se le ocurre a los políticos. Increíble, eso es totalmente cierto. En Argentina las mujeres avanzaron, ocuparon montones de lugares porque sí, porque lo dice la ley, no por el mérito. Y lo mismo en la provincia de Buenos Aires, un pequeño porcentaje de trans. Eso es espeluznante. Que a los hombres trans, o mujeres quizás también trans, ¿cómo es posible que a hombres que están esencialmente equivocados y confundidos desde el punto de vista moral haya que hacerles su lugar en el Parlamento? Por eso creo que dice que el Parlamento se degradó, dice Milei, en algún momento, ¿no? Quedó degradado por la manera como ahora se está organizando la manera de llegar al Parlamento. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Barbaridades que se hacen hoy en día en los gobiernos, es, bueno, el Estado tiene que financiar hormonas y cirugías millonarias para corregir la autopercepción de ciertos individuos, ¿no? Y antes de eso había dicho que los que se oponen a toda esta ley, a toda esta ideología LGBT, que inclusive tienen un día del orgullo, no sé qué tipo de orgullo se refieren, porque no hay ningún orgullo, ¿no? Bueno, los tildan de racistas, de xenófobos, de nazis. Está bien, hay veces que pueden parecer un poco fascistas, ¿no? Por la manera como lo dicen. Pero ahí está el problema también, en la manera como se quejan de estas cosas, los que son, suponete, quizás de la derecha, ¿no? Es la manera como presentan estas equivocaciones. Tenemos que ser cuidadosos en todo, en toda la manera como lo decimos, pero el error es el error, ¿viste? Y hay que corregirlo. Y dice que eso, estamos viendo las desgracias de toda una generación que mutiló su cuerpo, muchos jóvenes y hombres mutilaron su cuerpo, no es toda una generación, ¿no? Que ojalá que sean pocos. Y dice que tendrán que pasar, esos hombres o mujeres, la vida entera en tratamiento psiquiátrico para afrontar lo que se hicieron, pero nadie dice nada de estas cuestiones. Bueno, ojalá que todos los hombres y mujeres puedan resolver sus problemas, sus inconvenientes físicos creados por semejantes que le han hecho creer barbaridades, ¿no? Y hacer barbaridades. Por eso
recemos por esa gente, ¿no? Porque esto es, todo implica rezar, ponerse de rodillas y rezar, por todas las maldades que estamos haciendo en el mundo, ¿sí? Y dice también, cuando habla de la reducción drástica del tamaño del Estado, porque habla de todo esto de los temas morales, por así decir, ¿no? Porque dividamos los temas morales o temas de economía, que también es moral, pero para que tengamos un entendimiento mejor de qué es lo que decimos. Habla de las cuestiones morales y de la economía. Cuando se refiere a la economía, quizás se equivoca bastante, ¿entendés? Y eso es también una lástima, es un drama, ¿no? Y lo que dice del feminismo, mirá lo que dice, el feminismo busca privilegios, se queja del femicidio, la vida de la mujer vale más que la del hombre, por momentos pareciera, nos tildan de misóginos, cuando decimos no, tendría que haber un poco de ecuanimidad, tendría que haber más equidad entre el hombre y la mujer, ¿no? De modo tal que no se exagere, ¿no?, los problemas de la mujer. Y dice, bueno, que los que invocan el feminismo y la autopercepción, etcétera, ¿no? Son los que también promueven el aborto, el control de la población y también en la derecha, ¿eh? No creamos que eso, no, la derecha está haciendo muchísimo daño por momentos, ha hecho y sigue haciendo en muchos lugares del mundo, porque ya el mundo se descristianizó. Como dije en otra ocasión, me parece que hasta un momento de la historia, no muy lejano en el pasado, los partidos políticos que eran de derecha o centro derecha, ¿no?, que se denominaban hasta de extrema derecha, bueno, se los consideraba más cristianos, ¿no?, más defensores de la doctrina católica y del orden católico. Pero ahora la confusión llegó a todos esos partidos políticos, hasta el punto tal de que inclusive, bueno, también hay otros temas ancestrales, podríamos decir, no sé si la palabra adecuada, que vienen de hace mucho tiempo en el mundo, que hacen que los católicos nos estemos equivocando en temas importantes. Ahora te lo digo, espérame. Entonces dice, tratamientos hormonales para niños, victimismo, se inventan cupos que atentan contra la excelencia de esas instituciones. Claro, quedan degradadas, ¿no? Porque después lo que va a producir, las leyes que van a producir, si son mujeres que entraron no por mérito, sino porque dice la ley, y entra gente tipo trans que tienen una confusión tremenda, ¿no?, desde el punto de vista ideológico. Se realizan experimentos en nombre de esa ideología criminal, que es, bueno, la ideología eh, nueva esta, ¿no?, la nueva ideología de la autopercepción y demás, diversidad y inventos rarísimos que no podemos los católicos callar de eso, tenemos que hablar y explicar y argumentar, insistir, ¿no es cierto? E inclusive intentan acallar a quienes denuncian el escándalo de todas estas barbaridades, ¿no?, de tipo sexual. El mérito fue dejado de lado por la doctrina de la diversidad, que significa un retroceso moral. Bueno. Y vos sabés que
también me sorprendió muchísimo, ¿no? Que una mujer que tiene una larga historia, ¿no? En política en Argentina, Elisa Carrió, que en su momento hizo muchas contribuciones a, a la política, podemos decir, ¿no? Al bien común, digamos. Porque hablar de política no es lo mismo que hablar de bien común, porque gente que se ocupe bien del bien común no tiene por qué estar asociado totalmente a la actividad política. Hoy en día la actividad política no parece estar ampliamente dedicada a la promoción del bien común. Muchas veces defienden intereses particulares, ¿no? Del mismo partido político, de una determinada clase social, especialmente con las ideas del neoliberalismo. Y hemos llegado a un punto en el cual los políticos, muchos de ellos, ya parecería que encontraron la manera de ganar las elecciones sin necesidad de hablar con la gente. Es decir, el periodismo quizás tendría que ser, no digo presión sobre los políticos, pero tendría que ser más independiente, el periodismo en general, y también tendrían que convocar a los políticos, especialmente los que son candidatos, para hacerles todo tipo de preguntas. No hay que tener miedo a preguntar al político, porque a veces no sabemos ni siquiera si está casado, si tiene hijos, no sabemos si, digamos, qué religión tiene, qué creencia religiosa tiene, o qué piensa de este, digamos, tema de política, tema de economía, tema de educación, tema de salud, un tema de bienestar social. No sabemos casi nada. Hay algunos funcionarios hoy en día, aunque unos pocos, que se los ve que trabajan para el gobierno, que siempre se habla de ellos, pero ellos muy raramente hablan para el público, hablan para la sociedad, explicándoles cuáles son sus ideas. Parecen más lobistas y cabilderos, que cabildean por los pasillos de los ministerios, etcétera, para conseguir quizás favores, pero no, o ciertas leyes que quizás que los favorecen a ellos, porque si tienen verdadero interés por el bien común, tendrían que querer hablar con la gente, ¿sabes? Inclusive hay algunos antiguos ya dirigentes políticos que no los ves hablar con el público, no los ves explicar qué quieren hacer con su partido político, qué ideas políticas tienen, qué ideas de país tienen. Y entonces los ves que hacen, digamos, negociaciones entre el partido con el otro, a ver si vamos a las elecciones y si nos juntamos ganamos y bueno, pero me pidieron esto, eso no conviene, que íbamos a llegar a un acuerdo y no se enojaron y después se vuelven a amigar. Pero el pueblo está en ayunas, ¿entendés? Después lo votamos y nos llevamos las grandes sorpresas. Pero a la vez no sabemos quizás votar bien y ni siquiera tenemos un criterio mínimo para distinguir qué es lo que está bueno de lo que proponen y qué es lo que está malo. Entonces hay una falta muy grande de educación en toda la sociedad, pero muy grande. Y los católicos somos los que podemos, con nuestro estudio, con nuestra formación teológica, podemos cambiar la mentalidad de la gente para bien, podemos cambiar la cultura del país, hasta podemos cambiar la idiosincrasia. Podemos ayudar al país a que se solucionen todos los problemas económicos, de todo orden. Y por lo tanto, digo, no podemos confundir más a la gente, ¿no? Diciéndole, por ejemplo, a un país, bueno, algunos católicos han criticado a los Estados Unidos por el tema de la inmigración. Como también hay otros países en Europa que están controlando la inmigración.
Pero la misma Comunidad Europea parece que no está tan de acuerdo con, con que rechacen inmigración. Lo cual no es tan cierto muchas veces, porque no es que rechazan inmigración, sino que entren a un país como Pancho por su casa, ¿viste? Sino que entran sin ningún tipo de trámites migratorios y cumpliendo con los requisitos que todos los países pueden pedir. Y si nosotros nos quejamos digamos, como católicos, de que un país o varios países son severísimos con la inmigración, cuando es un deber soberano que tienen, un derecho también soberano, de cuidar las fronteras. Pero es un deber de los principales porque hoy en día hay muchos delincuentes que se meten por las fronteras y delincuentes bravos. Y además, entonces, como que los católicos tenemos que mejorar nuestra escala de valores, ¿sabes? Mejorar, es decir, tenemos que reconocer que la escala de valores principal quizás no la tenemos en cuenta en algunas ocasiones. El derecho a la vida, por ejemplo, debe ser una consigna principal para todos los católicos del mundo. Y a veces nos disculpamos de estos temas que no son nada principales, ni siquiera tenemos que inmiscuirnos los católicos en temas que tienen que ver con la soberanía de un país, que lo hacen muy bien por otra parte cuando lo hacen de una manera correcta. Si se comete alguna exageración en algún aspecto, ¿no? Bueno, se puede decir por favor esto o lo otro, pero nadie le puede mandar a un país, le puede dar orden de cómo tiene que gobernar el país, ¿no es cierto? Del mismo modo, tenemos una costumbre, o sea, los católicos, ancestral prácticamente, de hace mucho tiempo, ¿sí? De hace muchísimo tiempo, en considerar, ¿no? Hemos considerado y lo predicamos y lo defendemos como un derecho, cuando es un error muy grande, uno de los errores más grandes de la historia de la Iglesia Católica como tal, el hecho de pretender, por una presunta libertad religiosa, subsidios para la enseñanza católica. Es decir, dinero para pagar el mantenimiento de una escuela privada, que no son del Estado de ninguna manera, como nos quieren engañar, nos están engañando diciendo escuela privada de gestión pública. No, ninguna gestión pública, muchachos. Es una escuela privada. Y además está el tema de los vouchers, que es lo mismo. Dicen que en lugar de subvencionar la oferta, subvencionan la demanda. Es decir, pero el dinero es el del Estado, o se lo dan a uno, o se lo dan a otro, pero es dinero del Estado, ¿entendés? Y todos tienen contraindicaciones, todas las escuelas subsidiadas tienen contraindicaciones, y cuando las estudias te das cuenta de que son verdaderas, y que termina siendo el dinero que se emplea en vouchers, en créditos educativos, porque también le cambiaron el nombre en Estados Unidos, parece que le buscan otros nombres para que la gente no se escandalice, no piense que son vouchers, no, es lo mismo. Todo lo que es dinero del Estado para una escuela privada es un error muy grande, de lo cual tendríamos que ocuparnos más los católicos en lugar de ver otros aspectos de los gobernantes que no son para criticar y que en ocasiones son para alabar también. Por ejemplo, un prominente, digamos, dirigente católico, ¿no? Clérigo, se quejó de que los Estados Unidos han desfinanciado en parte, por lo menos creo, a la USAID, que es la agencia norteamericana de ayuda para el desarrollo, ¿sabes? Son ayudas económicas de muchos tipos que le enseñan es una forma variada de ayudar a países extranjeros, ¿sí? Que creo que son países en desarrollo, ¿no? Ahora, parecería que ese prelado no sabe bien, o esos prelados que critican, no saben muy bien que la USAID, que es como te digo, la agencia norteamericana para la ayuda para el desarrollo, estuvieron promocionando, ¿sí? Y daban ayuda también a instituciones
que se dedican a promocionar los anticonceptivos y otras cuestiones inmorales, ¿no? Volviendo un poco a Elisa Carrió, ahora no porque me aparté del tema, para terminar un poco este tema de Elisa Carrió, te quería decir que esta mujer, a mí me gustaba mucho cuando ella, siendo simplemente una dirigente política, aunque no haya actuado como legisladora, bueno, se ocupaba mucho de investigar temas de corrupción, ¿no? De los jueces, de los políticos, de funcionarios, de, no sé, legisladores, ¿no? Y lo hacía muy bien la mujer. Pero llegó un momento en su vida en el cual ella decidió incorporarse a un partido político y se dedicó más a la política partidista. Y ahí es donde a mí me pareció, desde aquel momento que ella cambió esa costumbre, me pareció que no le convenía a Elisa Carrió, porque ella es una mujer que por las características de su actividad, la que tenía, ¿no? Ella tenía que estar independiente de todo partido político, porque en todos los partidos políticos puede haber problemas, ¿no es cierto? Y los hubo. O sea que yo, por decirlo de alguna manera, cierta nostalgia por los momentos en los cuales esta mujer se ocupaba de temas concretos, ¿sí? Y no transigía con ningún partido político, no. Y bueno, y estaba muy bien la actividad. Pero ahora, por ejemplo, ella, inclusive como católica, que muchas veces se declara como católica, ¿no? Se equivoca, lamentablemente, porque criticó el mensaje de Javier Milei. Como si todo el tema del LGBT, todo el tema de la diversidad, como si ella aceptara muchas de esas nociones, ¿no? Actuales, modernistas. Y me da lástima, ¿no? Me da lástima porque ella dice, por ejemplo, lo inapropiado consiste lisa y llanamente en que dicho contenido, ¿no?, del discurso de Milei es una enunciación sistemática de expresiones contrarias a los derechos humanos, enunciados por nuestra Carta Magna, por todos los tratados en materia de la materia adoptados de jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 22, y no es así, de la Constitución, ¿no? No es así, lamentablemente. Digamos, me sorprende porque como católica ella tendría que estar justamente a favor de lo que dice Milei con respecto a lo del feminismo, LGBT, diversidad, ¿sí? Y todo el tema ese, no te digo wokismo porque abarca más cosas y se te puede confundir. El matrimonio homosexual, ella en una ocasión, no sé si fue con el matrimonio homosexual, que esta mujer se abstuvo de votar en contra y se había declarado católica muchas veces, lo cual me sorprendió, ¿no? Y también, bueno, invoca artículos de la Constitución, lo cual no tiene sentido, ¿entendés? La Constitución en todo caso tendría que estar en contra de todo esto, más que a favor. Y lo que más me sorprendió, una de las cosas que más me sorprendió también de Elisa Carrió, esta, digamos, experimentada dirigente política, que además de decir, ¿no?, enunciación sistemática de expresiones contrarias a los derechos humanos, ella inclusive dice, con la seguridad acá, ¿no? Con la seguridad que da ella, ¿no?, en la carta que le manda a Milei, ser la autora de los pasajes de la Constitución Nacional, ¿no?, porque ella participó en la reforma constitucional. La abogada chaqueña sumó así su voz a la de otra letrada de La Plata, de la ciudad de La Plata, que es
Cristina Fernández de Kirchner, o viuda de Kirchner. Porque Cristina Kirchner le recriminó esta semana a Javier Milei que en este Davos 2025 solo te dedicaste a insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales. No creo que haya difundido, se pudo haber puesto un poquito severo, pero no creo que haya ofendido directamente. Estaría en desacuerdo, yo también, ¿no? Pero justamente Cristina Fernández de Kirchner, que fue la que, como presidenta de la Nación, presentó un proyecto para legalizar el matrimonio homosexual en Argentina. O sea, con eso le cambió la forma moral a la nación, para mal. Me sorprende, ¿no? Y bueno, sigue hablando, ¿no? Menciona varios artículos de la Constitución que ninguno puede hablar para corroborar lo que dijo, para estar en contra de lo que dijo Milei, ¿no? Eso es un error que cometió la señora Carrió, me parece. Que yo la respeto mucho, ¿no? Pero si alguno que ella revise la doctrina católica para ver si es realmente bueno lo que dijo acá, ¿no? Y con respecto, bueno, al tema de economía, los errores que comete, estaría con la doctora Carrió estaría de acuerdo, estaríamos mucho de acuerdo con ella. Pienso que ella no está de acuerdo con la manera como el presidente está gobernando el país. Además me refiero a los temas económicos, políticos, culturales, etc. Y volviendo al tema entonces ahora, a la USAID, como te decía, Agencia Americana de Ayuda para el Desarrollo, es una institución, ¿sabes?, que trabaja también asociada con otras instituciones norteamericanas por momentos, y si estudiamos detenidamente lo que es esta institución, el daño que le hizo a los Estados Unidos y al mundo, nos vamos a dar cuenta de que hizo muy bien el presidente Trump en recortar los fondos, pero muy bien, así como hizo muy bien en abandonar la Organización Mundial de la Salud, muchas decisiones buenísimas. Los católicos tendremos que estar felicitándolo en eso al presidente Trump y a los presidentes del mundo que también toman medidas en ese sentido. Y después, si cometen errores el Partido Republicano que gobierna Estados Unidos, está bueno, se puede mencionar, ¿no? Con mucho respeto se le puede decir, miren, en este sentido, no se dejen engañar, ¿no?, por líderes que les dicen que esto es bueno o aquello es malo. Porque a veces no hay que dejarse engañar por algunos líderes, ¿no es cierto? Unos pasajes acá de un artículo extenso, ¿no?, sobre el tema de la USAID y además también la USCCB, que es la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, o sea, la conferencia episcopal de ese país. Todos los países tienen una conferencia episcopal que está formada por un pequeño grupo de obispos que se ocupan de modo general de todas las cuestiones de la iglesia, las relaciones con el Estado, ¿entendés? Y algunas instituciones que tienen que ver con lo social. Bien, hay mucho para decir de la Conferencia Episcopal de Obispos Norteamericanos, porque yo también quisiera sugerirte, no sé si ahora mismo, pero en otro momento, si no, que los católicos dejemos de quejarnos tanto respecto de la USAID, porque no es tan buena como piensan. No es nada buena. No es nada buena como pensaban, como piensan muchos católicos.
Si investigaran en internet, si se pusieran a leer todo los clérigos respecto de lo que sucede, seguro cambiarían de idea. Yo me pregunto si se toman tiempo, mucha gente, para leer estas cosas, para buscar información, con tiempo, ¿no? O tener un equipo de personas que le ayude, ¿no? Que se ocupe de estudiar todo esto profundamente y que le presenten sus ideas, ¿no? Sus opiniones, si hay gente que asesora a los cardenales, a los obispos, a todos los clérigos, porque esto es realmente patético lo que está sucediendo con estas organizaciones que en otro momento pudieron ser muy buenas de ayuda, pero están muy contaminadas por todo ese modernismo, ¿no es cierto? Y quizás por un afán de dinero que hace que, bueno, que pase, como dice acá, por momentos, por lo menos. El título de este artículo que yo leí, te quería leer ahora, no tengo mucho tiempo. Fíjate lo que dice, de una página católica, ¿sí? Quid pro quo de los obispos estadounidenses con las agencias de financiación. Agencias de financiación son la USCCB, tenés la CRS, viste que en Argentina tenemos Cáritas. Bueno, pero ¿por qué dice quid pro quo de los obispos estadounidenses con las agencias de financiación? Quid pro quo significa, son palabras en latín que significan algo por algo. Algo por algo. Acá dice esta gente, ¿no?, de este sitio católico, que desde 2016 han escrito sobre los esfuerzos de cabildeo quid pro quo, tanto de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, USCCB, como de Catholic Relief Services, es decir, el Cáritas, llamémoslo así, el Cáritas de los Estados Unidos, en nombre de las agencias federales de ayuda y desarrollo. Ahora bien, fíjate, otros grandes errores que venimos cometiendo los católicos en el mundo, yo te dije errores como por ejemplo el hecho de que, te mencioné hoy más de uno, y uno de ellos te dije que es el hecho de los subsidios para las escuelas católicas. Eso es un tema que ha modificado la moral inclusive del mundo. ¿Entendés? Es un tema que no tratamos, no lo hablamos para nada. Al contrario, seguimos pidiendo, exigiendo derechos de subsidios para las escuelas católicas. Y no solamente eso, también hay instituciones especialmente dedicadas en Estados Unidos, por lo menos hay una, que es bien conocida, que se dedica a hacer juicios, quizás, o a exigir o a presentar batalla, por así decir, con el Estado cuando le niega un subsidio a una institución católica, porque consideran que es un derecho. O supongamos que el gobierno de los Estados Unidos, por un motivo equivocado seguramente, le da un subsidio a una escuela que no es católica, o a un grupo de escuelas, o a una institución de otro orden que no sea religiosa, y entonces ellos invocan, si le dan subsidios, exigimos que también nos den subsidios a nosotros. Los católicos no tenemos que exigir nada, ni pedir nada, ni hacer, digamos, ni quejarnos por nada. Tenemos que, con nuestro dinero y con silencio, si se puede, y con mucha humildad y con mucha dedicación, enseñar la verdadera doctrina católica en nuestras instituciones católicas. Porque es la única manera de crear escuelas católicas íntegras, en las que los profesores sean católicos, los directores sean católicos, buenos católicos, los líderes religiosos que se ocupan de esas católicas, de esas escuelas, que sean auténticamente, digamos, fieles a la doctrina católica y se dediquen de cuerpo y alma a enseñar a los chicos la doctrina católica, ¿sí?
Porque es la única manera, ¿no es cierto? Con un peso del Estado ya se contamina todo. Se contamina todo, la tarea católica, de enseñar, de predicar, de ocuparse inclusive de lo social. La ayuda social que da la Iglesia Católica tiene que ser genuina, en el sentido de que tiene que ser solamente dinero que proveniente de particulares católicos o hombres o mujeres de buena voluntad, particulares, privados, ¿sí? Que no tengan ninguna relación con el Estado, desde el punto de vista de que sea el Estado el que ayuda a la Iglesia o a esa institución caritativa, y con ese dinero ayuda y puede ayudar muchísimo. Pero muchísimo. Ahora, ¿vos sabías que Cáritas de España, por ejemplo, recibe dinero estatal, un pequeño porcentaje? No sé si es entre el 10 y el 20% que recibe desde el gobierno de España. Cuando el gobierno no tenía que darle ninguna ayuda a Cáritas, ¿no es cierto? No, porque Cáritas se desempeña bastante bien, muy bien, y no necesita ningún centavito ni medio centavo de ningún gobierno, español o que venga de otro país, ¿ves? Inclusive como puede suceder. Bueno, lo mismo en Argentina. La organización Cáritas en Argentina recibe algún dinero, digamos, del gobierno para realizar alguna obra social que realiza, que es mínimo. En el porcentaje total creo que es mínimo. Pero igual eso perjudica muchísimo la actividad social de la Iglesia, ¿entendés? Porque solamente la idea de que el gobierno, de que nosotros tenemos que buscar la ayuda del gobierno para hacer caridad, eso es mala, es malísima esa idea. Y es perjudicial. ¿Entendés? Y no es legal porque el Estado tiene que utilizar su dinero para lo que hace el Estado, no para lo que hacen las iglesias particulares, ¿entendés? La iglesia católica, judía, musulmana, protestante, cualquiera que sea, ¿sabes? O cualquier organización aunque no sea religiosa. Ya bastantes problemas, ¿viste? Tiene el Estado con el mismo Estado, ¿no? Cuando a veces le daba el dinero a algunos dirigentes políticos que le llamaban punteros políticos en algún momento. Entonces había mucha corruptela allí, ¿no es cierto? Y bueno, todo puede corromperse, lamentablemente, y cuanto más perfecta, ¿sí? 100% sea la separación Iglesia-Estado en cuanto a los dineros, mucho mejor para la Iglesia y para el Estado, ¿sabes? Porque además no es legal que la Iglesia reciba dinero estatal. Inclusive la conferencia episcopal, ¿viste? De Estados Unidos y las Cáritas de Estados Unidos, ¿sabes cuánto dinero maneja Cáritas en Estados Unidos? Muchísima plata, muchísimo dinero. Mirá. Es tanto el dinero que le aporta a la Cáritas de Estados Unidos el gobierno, que ellos con ese dinero trabajan, creo que inclusive trabajan en parroquias para ayudar, a dar ayuda social, que, ¿cómo te digo? A ver, que parecía que la iglesia tendría que pasarse la vida, inclusive sacerdotes y gente clérigos, administrando ese dinero porque es un dinero inmenso. Y entonces eso es lo que distrae a los clérigos y los laicos católicos de hacer una tarea específicamente apostólica y no como si fuera una dependencia del gobierno. Una de las causas del abandono de los laicos, o por lo menos de la no buena formación de los laicos, inclusive en las escuelas, es el hecho de los subsidios, porque la iglesia no está haciendo verdaderamente religiosa, ¿no? En el momento de educar a los niños. A las escuelas católicas ingresan niños de cualquier proveniencia, ¿no? Pueden ser católicos que no practican nada de la religión, pueden ser protestantes que, bueno, eligen escuela católica, ¿sabes? O inclusive que no tienen ninguna religión, se anotan, pagan la cuota que les piden y piensan que le va a hacer bien la escuela, pero la escuela católica tiene que ser una pecera católica. Entonces, si la comparamos con una pecera, tiene que ser una pecera totalmente católica, en la que todos son católicos ahí adentro.
y se forma a los niños de una manera religiosa, abundante desde el punto de vista de la cantidad de conocimiento que se le brindan, con materias específicas, con toda una serie también de actividades extra curriculares desde el punto de vista religioso, digo, no, porque pueden tener materias religiosas, pero a la vez al niño hay que meterlo en el mundo religioso. Y entonces hacerle conocer, como te digo, libros, enciclopedias, historias católicas, que están muchas veces escondidos los libros y no se les da difusión suficiente. Entonces el chico tiene que conocer bien las escrituras, los evangelios, las nociones de liturgia, las nociones de... Y después conocer historia de la iglesia, capaz que le apasiona, puede conocer la teología dogmática, moral, y de esa manera el chico se convierte en un super líder, en un líder extraordinario, que puede, que con solamente, aunque sea honesto, 100% honesto, ya ese chico es un político que no tiene precio, no se lo puede comparar valorar con un número, ¿no? Porque si el chico cuenta con la gracia santificante, ¿no? Y está iluminado por los dones del Espíritu Santo, ese chico tiene que ser un grandísimo dirigente, ese chico tiene que ser una garantía de buen gobierno, en donde lo pongan, ¿sabes? Y de esos no tenemos porque estamos porque estamos poniendo un poco más de énfasis en el dinero que en la educación católica, imbuida solamente de la intención de enseñar, de transmitir conocimiento, de transmitir, de crear conciencia, de crear en el chico una pasión por la verdad, una pasión por el estudio. Y entonces, tengamos un poquito de cuidado los católicos cuando hablamos cuando nos quejamos de algunas medidas que se toman en el mundo, ¿no? Por los gobiernos civiles, porque nosotros primero tenemos mucho que modificar dentro de la Iglesia Católica, que es grandísimo, es mucho, demasiado lo que tenemos que cambiar. Y además porque estamos confundiendo a las instituciones civiles, a los gobiernos. Lo estamos confundiendo por el hecho de que inclusive, además de la libertad religiosa que creemos que consiste en recibir subsidios, también, esto no lo decimos, no lo predicamos ahora porque está instalado, se ha instalado en el mundo la idea y el hecho de que no se pagan los impuestos. Y la exención de impuestos está colocada en las constituciones. Eso es lo que Elisa Carrió, la doctora, tendría quizás que proponer, ¿no? Que deje de estar instalada en los países, ¿no? En Argentina quizás. Bueno, en Argentina tenemos un artículo que dice: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Bueno, por medio quizás también de exención de impuestos, querrán decir. Pero viste que estaba pensando que no dice el gobierno federal sostiene la religión católica apostólica romana, sino que el gobierno federal sostiene el culto de la Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea, sostiene el culto en algún sentido, que debe decir, bueno, que son católicos, que deberían comportarse como buenos católicos. Pero de todos modos es un error grotesco, ¿entendés? Es un error grotesco haber instalado ese artículo. Por lo tanto, ya te digo,
no equivoquemos el concepto de libertad a los católicos, porque cuando nosotros hagamos las reformas internas que tenemos que hacer en nuestra Iglesia Católica amada, todo va a cambiar para mejor, todo va a cambiar para mejor. Y te digo un dato nada más de que te digo simplemente que si no me equivoco, algo así como más del 70% de dinero que recibe la CRS, Catholic Relief Service, que es la Cáritas norteamericana, yo te digo un poco vagamente, es mucho dinero, no sé si exactamente 70 o un poco más, o un poco menos, o mucho menos o mucho más, pero creo que es más del 70% de la inmensa cantidad de dinero que tiene que recibe Cáritas de Estados Unidos, viene del gobierno de los Estados Unidos, y a la vez está muy, digamos, criticada esta institución por lo mismo que se le critica también a la USCCB, que se involucra con su dinero a actividades que promueven la anticoncepción e inclusive el aborto. ¿Comprendés? Por tanto, hay mucho que revisar acá, hay mucho que estudiar antes de hablar nosotros, antes de quejarnos. Yo pido que todos tengamos la gracia de entender perfectamente cómo tenemos que orar como católicos, cómo tenemos que contribuir al bien común universal, con nuestro trabajo específico, que es la predicación y la enseñanza de los consejos evangélicos, de las enseñanzas de Jesús, porque y de esa manera sí, la Iglesia estará cumpliendo su cometido de una manera excelente. Bien. Estoy convencido y persuadido de que el mundo va a cambiar para bien. En no mucho tiempo, ¿sabes? No sé cuántos años, pero va a cambiar mucho para bien. Vamos a tener un mundo completamente renovado y transformado y transfigurado. Y para ello va a contribuir fundamentalmente la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana de todo el mundo. Mientras tanto, te suplico, te sugiero que trabajemos para mejorar la Iglesia Católica, mejorando nosotros, ¿sí? Amén. Gracias, que Dios te bendiga.